mañana yo quiero hablar acerca de la intercesión. No sé si sabéis que esa palabra, intercesión, tal como, así, ¿cómo se llama? En esta forma. O sea, la intercesión como no aparece. Sí que aparece intercede y aparece como 3 o 4 veces, no aparece mucho más. Y siempre apunta la mayoría de las veces a Jesús y al Espíritu Santo. Amén. Y así que yo quiero hablar acerca de la intercesión y de algunos valores, algunos principios que son necesarios para orar de forma correcta. ¿Os parece? La palabra es una palabra, a ver, voy a destapar un poco algunas cosas, ¿no? Yo no creo en el ministerio de la intercesión. Y muchos ya me están mirando. No creo, es lo mismo que no creo, por ejemplo, cuando en un cartel anunciando a fulanito que toca la guitarra o es cantante, se le pone el título de adorador. No creo en eso. Como tampoco creo cuando en un cartel se pone alguno salmista, no creo en eso. Tampoco creo que cuando en un cartel viene fulanito de tal, el apóstol tal, no creo en eso. Pero sí que creo en la adoración, sí que creo que todo creyente es llamado a ser un intercesor y sí que creo que todos podemos cantar y alabar al Señor porque está en la palabra de Dios. No sé si me explico. Hay gente con la oración que tiene más cargas que otros o más tiempo que otros. Y puede ser que por las circunstancias hay personas que a lo mejor no pueden desarrollar determinada actividad, pero sí pueden estar en sus casas orando por necesidades que vayan surgiendo. Pero eso no significa que yo tenga un ministerio de la intercesión. Significa que yo estoy haciendo algo que desde Génesis hasta Apocalipsis aparece en toda la Biblia, como lo hicieron todos los hombres y las mujeres de Dios que aparecen en la palabra de Dios. ¿Estás conmigo? No sé si me explico. No sé si me explico. Hay gente que tiene más carga, otros que tienen menos carga. Pero yo quiero compartir algunas cositas. Por ejemplo, la palabra intercesión en la RAE, o sea, la Real Academia Española de la Lengua, la define así: hablar a favor de alguien ante otra persona para conseguirle un bien o librarlo del mal, de un mal. O sea, lo repito, interceder es hablar a favor de alguien ante una persona para conseguirle un bien o librarlo del mal. Uno de los libros más que se podría usar para entender lo que es la intercesión es lo que el apóstol Pablo hizo en la epístola a Filemón. Cuando Pablo ante Filemón intercede por un esclavo, si no recuerdo mal, que se llamaba Onésimo, ¿puede ser? Entonces, él intercede. Filemón era una persona que estaba en una posición buena y uno de sus esclavos había huido y este esclavo había conocido a Cristo y ahora Pablo le dice a ese esclavo: tienes que volver a casa de tu amo. ¿Por qué? Porque ese es tu oficio y tú te debes a Filemón. Y da la circunstancia que Filemón era creyente también y era conocido por Pablo. Entonces lo que Pablo está haciendo es interceder ante Filemón a favor de Onésimo. Está intercediendo a favor de un esclavo para que al esclavo le dice lo que tiene que hacer y cómo tiene que sujetarse y tratar a Filemón, y a Filemón le recuerda: ahora tú eres un hijo de Dios, eres un cristiano, trátale correctamente a tu esclavo. Ese es el fundamento de la intercesión. ¿Estás conmigo? Es llevar a una persona o una situación delante de Dios a favor
de una persona que no lo puede hacer, tal vez por sí misma. Para empatizar, imaginemos que mi hijo se está muriendo y yo no tengo ganas ni ánimo de orar, ponerlo delante de Dios, y a veces ni puedo porque mis emociones me lo impiden o mi corazón me lo impide. No tengo las fuerzas. Pero qué bueno cuando un hermano se pone a mi lado y lo que yo no soy capaz de decir por causa de las circunstancias, un hermano lo puede decir por mí. Y llevarme delante, mi situación, llevarla por mí delante de Dios. Este es el fundamento de la intercesión. No sé si creo que me estoy explicando bien. Y ahí todos somos llamados. Por eso digo que no creo yo es que tengo el ministerio de la intercesión. A mí cuando me llaman y me dicen, ¿quién es el responsable de la intercesión en tu iglesia? Yo digo, nadie. Porque toda la iglesia es intercesora. ¿Estás conmigo? Nadie. ¿Por qué? Porque los títulos no nos los podemos poner. Es más, a veces nos pesan tanto que inflaman nuestro orgullo. Por eso yo os pido, por favor, que me llaméis Juan y no pastor. Y de verdad que no estoy chalao. O sea, tú en ningún sitio, en ninguna epístola, ves a Pedro hablando de Pablo diciendo el pastor Pablo. Le dice Pablo, sencillamente, colaborador conmigo. ¿Estás conmigo? Amén. O sea, no estoy diciendo que sea malo llamarme pastor, pero somos ante los ojos de Dios iguales, tú y yo. Lo único es que unos son llamados a desarrollar un determinado ministerio y otros son llamados a desarrollar otro determinado ministerio. Pero ante los ojos de Dios somos todos iguales. Así que, y lo digo con humildad, no lo digo en plan, oh, qué humilde que es este. No, lo digo porque lo creo así. Lo creo así. Amén. Génesis 18. Que si no me enrollo y no voy al final lo voy a compartir. Tenía una palabra preparada para hoy, pero esta mañana cuando me senté ya la tenía medio escrita para plasmarla en el ordenador, sentí que tenía que compartir esto, que no tiene nada que ver con lo que tenía preparado para hoy, una totalmente diferente. Y a ver, vamos a leer Génesis 18 y vamos a sacar algunas conclusiones. Y si me da tiempo terminarlo hoy, lo termino, si no lo terminaré más adelante. Génesis 18, versículo 22. No vamos a leer todo Génesis 18 porque se supone que todos los que estamos aquí, o la mayoría, leemos la Biblia. Conocemos la historia bíblica. Bien, dice, y se apartaron de allí los varones. Habían 3 varones. Se apartaron de allí los varones que estaban charlando con Abraham y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante del Señor. Y se acercó Abraham al Señor y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Qué es lo que había pasado? Que Dios le revela a Abraham cuál es el propósito de por qué él había venido con 2 varones más. Aquí, para entenderlo bien, hay lo que se llama una teofanía, creo que lo he dicho bien, ¿no? Que es una manifestación visible de Dios que toma una forma humana para poder hablar con Abraham, y junto con él vienen 2 ángeles. Y esos son los 3 varones. Los ángeles van camino de Sodoma y se queda Dios en su teofanía hablando con Abraham. Previamente le habían revelado a Abraham algunas cosas. Lo primero que le habían dicho era que en un año Abraham iba a tener un hijo que iba a ser fruto de su relación con Sara. ¿Vale? Y después le revela, y luego lo vamos a ver, el motivo del por qué Dios le revela a Abraham que han venido con él 2 varones porque van a destruir, la llanura
donde estaban ubicadas las ciudades de Sodoma y de Gomorra. ¿Habéis oído hablar alguna vez de Sodoma y Gomorra? ¿Vale? Y Abraham, esto le golpea el corazón. Y se acuerda en ese momento, o se acuerda, o le viene a la mente, que ¿quién vivía en Sodoma? Su sobrino Lot. Su sobrino Lot, que era justo. Era un varón, era un hombre justo. Un hombre que conocía de Dios. Bueno, y lo sabemos porque la Biblia dice de Lot que él, viviendo en Sodoma, afligía todos los días su alma viendo las locuras y los pecados que se cometían en esa región. Amén. Entonces Abraham le dice a Dios: ¿destruirás al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Abraham lo que hace es negocia con Dios la salvación de Sodoma y de Gomorra. Y intentando convencer a Dios que si hay justos, ¿por qué va a destruir la ciudad? ¿Por qué tiene que perecer el justo con el impío? Y dice: destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y luego le dice a Dios: ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Y Dios le responde, y me encanta. Dice: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y le está diciendo: no soy injusto. Yo sé lo que hago. Vale, y Abraham sigue profundizando en su oración o su conversación con Dios. Y le dice: vale, si hay 50, perdonarás. Pero dice, ahora que has comenzado a hablar y tal, dice el versículo 28, quizás faltaren de 55 justos. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare a 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allá 40. Y respondió, Dios le responde: no lo haré por los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré por los 30. Y le dijo: bueno, dice, quizá hayan 20, no la destruiré, respondió Dios, por amor a los 20. Y volvió a decir: bueno, no te enojes conmigo, Señor, no, perdóname, si hablares solamente una vez, déjame que una vez. Si hallares 10 justos, y dice: no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y ahí para. Ahí llega toda la intercesión de Abraham con Dios a favor de Sodoma y de Gomorra. Tenemos que entender que la relación de Abraham con Sodoma era buena. No es la primera vez que Abraham salva a Lot. No sé si cuando conocemos el contexto bíblico, vemos que ya había salvado una vez Abraham a Lot cuando vinieron aquellos reyes que se unieron con Kedorlaomer, no me acuerdo cómo se... Y vinieron y atacaron Sodoma, atacaron y se llevaron ahí la gente. Y entre la gente y todos los bienes se llevaron también a Lot. Y Abraham tiene que formar un ejército para ir a liberar a Lot. Y tiene una conversación con el rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma dice: quédate todos los bienes, pero déjame para mí las personas. Y Abraham le dice: nanay de la China, que yo sé cómo eres. Entonces, él conocía Sodoma,
O sea, no era algo desconocido para él. E incluso yo estoy convencido que habrá tenido más de una conversación Abraham con el rey de Sodoma. Esto lo estoy yo especulando, yo no lo sé, pero puede ser. Entonces, intercede por una región que él conoce y en su desconocimiento le dice, Señor, a lo mejor hay 50 justos ahí. ¿Y vas a destruir a los 50 justos por causa del pecado de los demás? Y Dios le dice, no, hasta que baja 10. Y ahí para. Y ahí para. Pero en su corazón estaba llevar a Lot delante de Dios. ¿Por qué? Porque Lot no había recibido la revelación de que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas. Es lo mismo que ocurre hoy. Nosotros hemos recibido la revelación de parte de Dios de que algún día vendrá lo que se llama el día del Señor. Que Cristo volverá y juzgará a las personas. Eso significa que tenemos el deber y la obligación de poner a la tierra, a la gente, delante de Dios. Y advertir a la gente lo que Dios nos ha revelado. Y si no lo hacemos, somos culpables. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿no habría sido más fácil que Abraham le hubiera preguntado a Dios, Dios, ahí está mi sobrino, conozco a la esposa de mi sobrino, conozco a mis, ¿cómo se llama? Las hijas de mi sobrino. Por favor, líbrale. Habría sido más fácil. Yo muchas veces me he preguntado por qué. Tal vez porque ¿por qué le dice 50, 45, 40, 30, bueno, 20 y 10? Tal vez porque Abraham no sabía, tal vez pensaría Abraham que aparte de su sobrino habría más justos. Señor, salva a los justos. O tal vez porque, de acuerdo a veces a la costumbre religiosa, intentamos convencer a Dios con una argumentación como si Él necesitara de mi argumentación para ser convencido. ¿Estás conmigo? ¿Por qué no somos más sencillos en la oración? Es como si Dios no supiera lo que va a hacer. Es como si Dios fuera injusto. Y casi lo trata de injusto. ¿Matarás al justo junto a los impíos, a los justos? Y Dios no es injusto. Entonces, ¿cómo me dirijo yo a Dios? Pues una de las primeras respuestas es como Jesús nos enseñó a orar. ¿Os acordáis que los discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar? ¿Por qué? Porque vieron que la forma de orar de Jesús era diferente a la forma de orar de los líderes religiosos, que repetían oraciones aprendidas de memoria, una y otra vez, escritas en libros. Y lo primero es que mi oración tiene que salir de lo más profundo de mi corazón y estar seguro en mi corazón que Dios escucha y Dios es justo. Entonces lo que Jesús dijo fue, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de estos hombres que oraban para ser vistos? Pues, ¡ay, qué espiritual que es! Esto es un hombre de Dios. Esa era la recompensa que tenían, la fama y la gloria de los hombres. Y la gloria es para Dios, no para los hombres. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto,
te recompensará en público. Entonces aquí tenemos, enciérrate con Dios. ¿Sabéis que, a ver, una de las, ¿cómo diría yo? Una de las áreas más descuidadas por los creyentes es esta. Es la oración íntima con Dios, donde tú abres tu corazón. Lo abres de par en par. Abres tu corazón y a Dios le dices cómo te encuentras. Y a Dios le dices también cómo se encuentra tu hermano, tu amigo, tu familiar que está mal. O solamente para hablar y escuchar, o estar en silencio en la presencia de Dios. Los que tenéis hijos, qué bonito es cuando viene tu hijo y estás en el sofá, a lo mejor, y viene, te abraza, y ¿qué quieres? No, no quiero nada, solo quiero estar contigo. Y lo abrazas. ¿Y Dios es así? Y Dios es así. Pero Jesús no para ahí. Dice, orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Acaso Dios no es Dios? ¿Acaso Dios no es omnisciente, que todo lo sabe? Y en Él mora la presciencia. ¿Sabéis lo que es la presciencia? Es preconocimiento. La palabra ciencia es conocimiento. Él sabe antes de que ocurran las cosas que va a ocurrir. Y yo lo que oro es algo a mi Padre, sabiendo que mi Padre ya sabe lo que yo necesito. Amén. Jesús dice, no seáis como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos por sus dioses. Un ejemplo que me viene a la mente es cuando en el Monte Carmelo, ahí está el pueblo dubitativo, no sabían si Dios era Dios, o sea, el Dios de los hebreos, o tenían que seguir a los Baales. Y ahí está Elías junto con los profetas de Baal y los sacerdotes de Baal, y los sacerdotes desde por la mañana hasta por la noche, hasta flagelándose e hiriéndose con cuchillos, estaban clamando a su Dios continuamente. Y se burla un poco Elías de ellos y le dice, a lo mejor está durmiendo. Clamar aún más, ¿no? Entonces Jesús dice que no seáis como los gentiles que usan vanas repeticiones, pensando que por su palabrería serán oídos. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahora bien, ¿quiénes eran los gentiles cuando Jesús habla de los gentiles? No. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran del pueblo judío. Los que no eran del pueblo judío. O sea, no tenían la promesa de Dios en sus vidas, pero la pregunta es, ¿Jesús escuchó a los gentiles? Seguro que sí. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, un gentil, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré.
Esas son la respuesta de Jesús: iré y lo sanaré. Y la respuesta del centurión, que sabía que para un judío era abominación entrar en casa de un gentil, le dijo: Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados, y a este digo, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Dice que al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, ¿quiénes eran? Sus discípulos y el pueblo judío: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y aquí tenemos otro ejemplo de intercesión. No hay palabrería. No hay un intento de convencer. A veces somos como Naamán. ¿Os acordáis de Naamán? Que ahí tenemos otro ejemplo de intercesión. Naamán, que era general del ejército enemigo de Israel de Siria. Dice que era después del rey Naamán. Dice que estaba leproso. Pero se habían llevado cautiva una de las hijas de Israel, una adolescente, una jovencita, que era esclava en casa de Naamán. Y viendo la aflicción de Naamán, dice: hay un profeta en mi tierra que puede ser que tenga la solución para tu enfermedad. Y Naamán dice: vale, le cree. Eso es intercesión. Y Naamán se va con toda su pompa al profeta Elías. ¿Elías o Eliseo? Siempre me confundo. Eliseo. Y cuando llega, ni sale Eliseo a recibirlo. Y Naamán se enfada. Y manda a Giezi, su criado, y le dice: ve y dile a Naamán, sumérgete 7 veces en el Jordán. Y Naamán decía: yo pensé que saldría, que invocaría a Dios, que empezaría con su palabrería, con sus rezos, y que fuego caería del cielo y me limpiaría. Y dice: ¿y tengo que ir a lavarme a ese río? No sé los que habéis viajado a Israel, pero el Jordán es un río, no es muy limpio. Dice: ¿no son mejores los ríos que hay en mi tierra? Y uno de los criados le dice: a ver, general, no, mi general, si te hubiera pedido algo grande, ¿lo habrías hecho? Y dice: ¿y algo tan sencillo como eso no lo haces? Y refunfuñando se mete en Naamán y se zambulle 7 veces, y a la 7ª vez dice que su piel era como de un niño. Sano. Y muchas veces pensamos nosotros, ¿no somos diferentes a Naamán? Que pensamos que para recibir el favor de Dios tenemos que flagelarnos, automutilarnos, no sé, es una forma de expresarnos. Mi oración Dios la escucha. Amén. Otra oración fue la oración de la mujer sirofenicia, que aparece en Marcos. No vamos a leer, lo tengo aquí, pero dice que Jesús fue a la región de Tiro y de Sidón, lo que es Fenicia. Y allí vino una mujer que le dijo, que le pidió a Jesús, o sea, esta mujer intercedió por su hija y le dijo: mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Por favor, sánala. Y la respuesta de Jesús es para desanimar a cualquiera. Él sabe que ella era gentil y le dice: no está bien coger el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Yo soy la mujer y lo mando a paseo. Pero la mujer le dijo en su desesperación: sí, pero aún los perrillos comen de las migajas. Y Jesús la alaba por su fe. La alaba por su fe. Así que la oración que sale de un corazón rendido, sencillo, no tiene límites. En el sentido, Sí, es una expresión que parece fuerte en boca de Jesús, pero les trataban así a los que no eran judíos. Entonces, ella entendía, sabía por la cultura. Dice: sí, pero aún los perrillos comen. Bueno, y
Es una expresión de aquel tiempo. Y que más cortado. Y lo que hace es que Jesús alaba la fe de esta mujer y ambos, tanto en el centurión como en la mujer, dice, no he hallado tanta fe en Israel, entre mi pueblo, entre mi pueblo. Así que Dios escucha a los que creen en Él. Jesús escucha a los que creen en Él. En Génesis 15, volviendo a Abraham, no sé cuánto tiempo llevo, cronometrarme. No, aún es pronto, son las 12:07, ¿no? Es que va 10 minutos retrasado que el reloj. Dice, Génesis 15, ahí está la clave en la vida de Abraham. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, la fe de Abraham, la fe es una confianza plena. Es creer que lo que Dios ha dicho lo va a hacer. ¿Sabéis que Abraham no tenía esa fe cuando salió de Ur de los Caldeos? Que Dios tiene que hablarle 3 veces y a la tercera vez es cuando Abraham le cree a Dios. Y cuando le cree a Dios, dice que le fue contado esa confianza en Dios por justicia. Y ahora voy a intentar explicar un poquito esto. La fe de Abraham, una confianza plena, lo que hizo fue que cambió el corazón de Abraham. Y eso hizo que Abraham fuera llamado amigo de Dios. Santiago 2. Versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No hay favoritos. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, pasa adelante, siéntate aquí, tú aquí, en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá, en pie, o siéntate bajo mi estrado, dice, ¿no hacéis distinción entre vosotros y venís a ser jueces con malos pensamientos? Dice, hermanos míos amados, oíd. No sé si me he equivocado de cita. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido tal? Yendo un poquito más adelante. Versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? No es solamente el hecho de creer en la promesa de Dios lo que justificó a Abraham. Es que la fe que Abraham tuvo en Dios cambió su corazón. Dice, ¿podrá la fe salvarle si mi fe no tiene obras? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo le mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y luego dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? La fe lo que hizo fue que el corazón de Abraham fuera transformado para que él creyera en Dios,
a pesar de lo que Dios, y obedeciera a Dios a pesar de lo que Dios le pidiera. Dice, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. No está diciendo que el hombre se salva por las obras. Está diciendo que si alguien cree a Dios y le obedece, las obras es lo que demuestran que esa persona es un hijo y una hija de Dios, que le ha creído a Dios. Yo puedo decir que tengo fe, pero lo que demuestra que tengo fe es mi conducta y es lo que yo hago. Amén. Amén. Justificar no es lo mismo que salvar, aunque Cristo nos ha justificado delante del Padre por su sacrificio. Justificar es demostrar a través de mis hechos que yo he creído en Dios, aunque Él me pida lo más extravagante. Y en la vida de Abraham vemos que cuando Dios le pide a Isaac a sacrificarlo en un altar, Abraham no se lo rehúsa, o sea, no le dice que no. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 que Abraham creía que Dios podía resucitar de la muerte a su hijo Isaac. Por eso obedeció a Dios, porque él creyó en su promesa. No sé si estás conmigo, o es demasiado complicado, o no sé si me explico bien. O sea, cuando yo creo en las promesas de Dios y actúo de acuerdo a la voluntad de Dios, estaba leyendo el otro día, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Qué significa? Que si yo he creído, lo que demuestra que he creído es mi confianza plena en Dios, que es demostrada por mi obediencia a Dios, sea lo que Dios me pida. Y Dios sabía lo que había en el corazón de Abraham. Volvamos a Génesis 18, 16. Después de prometerle Dios a Abraham que va a tener un hijo, el hijo de la promesa, dice, los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Estamos en Génesis 18, versículo 16. Y Dios dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación fuerte y grande, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Y luego versículo 19 es lo que demuestra que Dios conocía el corazón de Abraham y lo que hace que sus secretos, los secretos de Dios, Dios se los revele a sus amigos. A Abraham en este caso. Dice, porque es Dios hablando, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y entonces es cuando Dios le revela a Abraham el plan de que van a destruir Sodoma y de Gomorra. ¿Estás conmigo? ¿Seguro? No sé. ¿Por qué intercede? Porque Dios a Lot no le iba a revelar lo que pasaría con Sodoma y Gomorra, creo yo. Pero sí se lo revela a su amigo, Abraham. Y Abraham, preocupado por Lot, le pide a Dios que lo salve. ¿Y sabes qué? Que Dios habla de tú a tú con sus amigos y le revela sus cosas. Y Él conoce tu corazón y conoce mi corazón. Lo que está diciendo en pocas palabras, porque parece muy complicado, dice, yo sé lo que hay en el corazón de Abraham.
yo sé que Él va a enseñar a las siguientes generaciones acerca de mi promesa, a creer en mí, acerca de lo que es justo. ¿Sabes? Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y lo que hay en tu corazón abrirá o cerrará los cielos sobre tu vida. Abrirá o cerrará la voz de Dios sobre tu vida. Amén. Y Dios nos revelará lo que a veces es oculto a nosotros, pero por amor a nosotros, Él nos va a revelar cosas que Él está dispuesto o preparado para hacer. Creo que, no es para entrar ahora, pero hay muchas cosas que hemos malinterpretado en la Biblia. Ayer hablaba con una persona que vive en pareja y esa persona me decía, dice, si es la voluntad de Dios, me casaré. Yo le digo, no, si estás viviendo la voluntad de Dios, que te cases, porque eso ya está revelado en la palabra. No sé si me explico. Entonces, a veces tenemos un concepto tan humano, tan bajo de Dios, y vivimos a veces tan fuera de cómo Dios es, que nos inventamos un montón de cosas espirituales que Dios me ha dicho, Dios me ha hablado, siento del Señor, que van contra a veces la propia palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado porque Dios habla a sus amigos, a sus hijos. Para ir terminando, no sé si se entiende. Otro ejemplo de intercesión que tenemos en la Biblia, hay muchos, es el copero de Faraón, cuando él se acuerda del favor que José le hizo en la cárcel. ¿Conocéis la historia? José, el otro día decía en la escuela de misiones, que el primer DEMADE que encontramos en la Biblia, o sea, el departamento de misiones, son los hermanos de José. ¿Por qué? Porque ellos colaboraron con Dios sin saberlo. Porque ellos vendieron a José, a los madianitas, a los amalecitas, y José acabó siendo esclavo en Egipto. Y cuando después de 13 años o más años, las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, el hambre, los hermanos de José se rebelan, vienen a Egipto y José se revela a ellos, piensan que José se va a vengar. Y José le dice, no, porque Dios lo preparó todo para preservación de vida. ¡Wow! 13 años padeciendo para preservación de vida. Y se mantuvo intachable. ¿Cómo Dios no va a usar una persona así? Y el ejemplo, o sea, está en la cárcel y vienen 2 hombres. O sea, José está en la cárcel, se gana el favor del capitán de la cárcel. Bueno, y vienen 2 hombres. Copero del rey, el camarero del rey, que le sirve la copa, incluso dicen el que probaba el vino para ver, o la bebida para ver si estaba envenenado, y el panadero. Y tienen un sueño. Esto lo podéis leer en Génesis 40. Y José les interpreta el sueño. Y le dice al panadero, tu cabeza, clac, y murió en la horca. Y el copero dice, tú vas a ser restituido. Y cuando el copero se va todo feliz por la revelación que recibe por parte de José, José le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia, que hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Le está diciendo al copero, usa tu influencia ante Faraón para que Faraón me saque de la cárcel. Eso es intercesión. ¿Pero qué pasó? Que el jefe de los coperos se olvidó de José y no habló a Faraón. Pero todo estaba dentro del plan de Dios. Faraón tiene un sueño. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas gordas, 7 espigas
placas. Reúne a los magos y reúne a los sabios. Y ahí está el camarero, están todos los magos ahí reunidos con Faraón y ahí está el copero del rey. Yo siempre me lo imagino con una copa, ¿no? Ahí, escuchando la conversación. Y está Faraón ahí diciéndole, he tenido un sueño que me perturba, no sé lo que es. Y los magos no saben. Y el copero está escuchando. Los sabios no saben interpretar el sueño. Y el copero está escuchando y dice, Majestad, Majestad. Dice, ahora me acuerdo, hace 2 años yo estaba en la cárcel y hay uno hebreo que tuve un sueño y él me interpretó el sueño. Él tal vez puede interpretar esos sueños. Ahí es donde el copero intercede por José, pero realmente por quien está intercediendo por Faraón. Dice, él te va a revelar los sueños. Y lo que hace, llámale. Y todos conocemos la historia. Y José le revela Dios a través de José revela a Faraón el significado de los sueños y de que Faraón lo pone como el primer ministro de todo el reino de Egipto. Y no había otro, después de Faraón estaba José. Amén. El copero se olvidó de José, pero yo tengo aquí escrito, Dios no se olvidó de José. Aunque todo apuntaba a lo contrario, Faraón tiene el sueño y José se lo interpreta para preservación de vida. ¿Sabes que aunque nosotros no nos demos cuenta, Dios sigue obrando? Él ha dicho que a través del profeta de Habacuc, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. O la mar. ¿El mar o la mar? El mar. Está bien, ¿verdad? El mar. Y que el evangelio del reino llegará hasta lo último de la tierra. Y sí o sí, Dios lo va a hacer, aunque nosotros nos callemos, porque Él lo ha dicho y lo hará. Y de la misma forma que Dios trabajó con José, ¿no lo hará con nosotros? Y de la misma forma que Dios trabajó con Abraham, ¿no lo hará contigo y conmigo? Y concluyo, creo que ya lo había dicho antes, ¿no? ¿Acaso no es lo mismo con nosotros? Una vez salvos por la gracia y misericordia y por el sacrificio de Jesús, ¿necesito de otro intercesor ante Dios? No. Me explico. ¿Necesitó José del copero una vez que fue puesto como primer ministro de Egipto para dirigirse a Faraón? El que necesitó de intercesor fue el copero ahora. No sé si me explico. Lo que te estoy diciendo es que si tú has nacido de nuevo, si Cristo es tu mediador, si el Espíritu Santo que intercede por ti y por mí con gemidos indecibles, el que nos revela cómo tenemos que orar, porque muchas veces nosotros no sabemos, o sí sabemos, no sabemos. El otro día había en un grupo de pastores, que estoy en varios, pastores 1, pastores 2, pastores 3, pastores 4, ¿no? Había uno que cuando iban a investir presidente a Pedro Sánchez, que hay que orar por él, seas del color político que seas, es nuestro presidente y nos guste o no, le tenemos que honrar. Amén. Se pidió oración para que Dios interviniera, en que Él haga que no sea presidente. Yo le voy a decir a Dios que pone reyes y quita reyes. ¿Quién tiene que poner? ¿Estás conmigo? Y aunque las leyes que se aprueben en el gobierno sean aberraciones,
yo le voy a decir, Señor, tú lo ves, tu voluntad en mi país, en mi nación y en el mundo. Porque muchas veces oramos nuestra voluntad desconociendo la voluntad de Dios. Y nos empecinamos en orar, y en orar, y en orar, y en orar, y en orar, pensando que por nuestra palabrería Dios va a obrar lo que yo estoy deseando que Él obre. No sé si me explico. El papel por excelencia de intercesor lo tiene Jesús. Y el papel de avocatus, no el abogado, no de la peli, sino avocatus, que se ha traducido por consolador. Cuando Jesús dijo, os conviene que me vaya, si no, no vendrá el consolador, la palabra original es abogado, el que se pone a mi favor delante del juez. Y Dios es el juez de toda la tierra. Y ante el juez de toda la tierra, yo tengo un mediador que es Cristo y tengo un abogado que es el Espíritu Santo. Aleluya. Y Él, ante el Padre, a favor de mí, me va a presentar. Él ha creído en Jesús. La sangre de Jesús. El Padre lo sabe. Pero y Él me va a revelar lo que hay en el corazón del Padre. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y es que todas las palabras a mí me hablan, ¿no? El sumo sacerdote del Antiguo Testamento, le importaban 3 pimientos los pecados del pueblo, pero lo tenía que hacer. Sin embargo, Jesús sí que se compadeció por mí y me llevó en su sacrificio para que yo fuera salvo. ¿Estás conmigo? Y Él es el sumo sacerdote por excelencia. Dice, por ese motivo, dice, porque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, por eso, porque Él sufrió y Él es el sumo sacerdote por excelencia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Trono de la gracia, allí alcanzo el perdón de Dios a través de la misericordia, allí alcanzo el favor de Dios a través de la gracia y el oportuno socorro para mi alma. Y la palabra de Dios lo que me dice es que tengo el privilegio y el derecho por mi fe de acercarme libremente ante el trono de Dios, de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Que ya no tengo que orar, todo lo contrario. Puedes hablar con Dios, puedes hablar a favor de otros, puedes decirle a Dios cómo te encuentras, puedes decirle a Dios cómo se encuentran otros, puedes llevar los necesitados delante de Dios, puedes llevar tus propias necesidades, pero con plena certidumbre de fe, o sea, una confianza plena y una fe que es respaldada por mi obediencia, mis obras, porque cuando Dios mira, escucha tu oración, está mirando, su ojo está mirando tu corazón. ¿Estás conmigo? Y no es por mis rezos, es por mi corazón. Porque Jesús lo dijo, cuando estéis orando, perdonad, porque si no perdonáis a los hombres sus pecados, tampoco os perdonará vuestro Padre que está en los cielos. Así que no se trata de juntarnos 3, 4, 8, 10, una semana, 2 semanas, orando y ayunando. Se trata de hacerlo, pero con un corazón correcto, transformado y cambiado, porque eso nos justifica delante de Dios. Y eso hace que Dios nos tenga por amigos como lo fue Abraham. Amén. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador, galardonador de los que le buscan, que tengo aquí una nota, de los que le buscan. ¿Estás conmigo? Amén. Así que, en síntesis, el mensaje es, espero haberme explicado, de verdad, espero haberme explicado bien, pero sobre todo, hermanos míos, lo que a mí me encantaría es que la palabra penetre en nuestro corazón, que no se quede aquí, que pase aquí. Y yo oro en esta mañana que el Espíritu Santo traiga claridad, iluminación a su palabra. O sea, que ilumine su palabra en nosotros, que traiga luz a nuestro corazón por su palabra.
Amén. Vamos a ponernos en pie. Le damos gracias al Señor.